Hola, ¿qué tal? Les doy nuevamente la bienvenida. Continuamos en probabilidad y estadística. Vamos ahora a ver un apartado de las medidas de forma, que son los cuartiles, deciles y percentiles. Como vimos, la mediana, además de ser una medida de tendencia central, nos indica una posición. Cuando dividimos los datos en dos partes iguales, separamos el mayor, separamos el menor y así vamos hasta llegar al que está en medio. Es una medida de postura, es una medida de posición. Y nosotros decimos que el 50% de los datos está por encima de y el 50% de los datos está por debajo de. Pero podemos inferir que los datos se pueden dividir en más partes. Se desarrollaron para ello posiciones como los cuartiles, en donde se divide a toda la distribución de frecuencia en cuatro partes. La primera corresponde al cero y la última corresponde al 100% de los datos. Entonces, los importantes para nosotros son el primer cuartil y el tercer cuartil. Significa el 25% de los datos y el 75% de los datos. El segundo cuartil lo hacemos porque o lo descartamos porque corresponde a la mediana. Cuando hablamos de partir en más pedacitos toda nuestra distribución de frecuencia, podemos hablar de deciles. Este lo divide en 10 partes y podemos decir que significan un 10% cada uno. 10%, 20%. ¿Dónde lo encontramos cuando decimos el 30% de la población, el 70% de la población, por ejemplo, sufre obesidad, el 85% de la población tiene tantos años, el 15% así podríamos decir? Estaremos hablando, si hablamos de 10 en 10, estaríamos hablando de deciles. Los percentiles, por su parte, lo que hacen es dividir a la distribución de frecuencia en 100 pequeñas partes. Y ahí podríamos hablar del 27%, en donde el 50 de 100 correspondería a la mediana. En los deciles, el 5 de 10 correspondería a la mediana. Vamos a ver que con estas posiciones se pueden establecer rangos que nos permiten visualizar cómo se están comportando los datos. El cálculo de estas medidas de orden es un procedimiento exactamente igual al de la mediana. La única diferencia es que estamos hablando de una división o una partición que le estamos haciendo a los datos diferente. Los cuartiles, si ustedes lo pueden ver aquí, habla del 25% y el 25% en los extremos. Y el decil habla de 10, 20, 30, 40, 50 hasta el 100. Vamos a empezar con los cuartiles. Para este video solamente vamos a trabajar los cuartiles y los percentiles, porque forma parte de los trabajos que estamos haciendo para calcular el sesgo y la cortosis. Ok, los cuartiles, como decíamos, son las medidas de postura o de posición que dividen a la distribución en cuatro partes. Fíjate bien en la fórmula. La fórmula dice cuartil I para determinar cualquiera de los cuartiles que queremos encontrar. Y dice que es el límite del cuartil I, en donde se va a sumar a la ponderación que se hace posterior a ese límite. Para ello tenemos que ocupar el cuartil que queramos como I. Si queremos el primer cuartil sería 1 por el número de datos entre 4 y ya conoces la fórmula, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia D en donde se encuentra el cuartil por la amplitud de clase. Entonces, aquí te explico la fórmula donde cuartil I es el número de cuartil. El cuartil 1 es el límite real inferior del intervalo que contiene el cuartil. FA es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que contiene el cuartil. F es la frecuencia del intervalo en donde se encuentra el cuartil. A es la amplitud o ancho del intervalo y N es el número de datos. Vamos a ocupar el ejemplo que hemos estado trabajando en los videos anteriores. Este habla de una fábrica en donde hace un desplazamiento y mide un desplazamiento de motor en pulgadas cúbicas de una muestra de 78 motores. Entonces, ahora queremos encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3. Fíjate bien, en el cuartil 1 estamos hablando de una cuarta parte en posición, la cuarta parte de los 78 datos que tenemos.
La cuarta parte de esos 78 datos es 19.5. Es 19.5 entre 78. Muy bien, 19.5 es lo que vamos a buscar en posición. Para eso necesitamos la frecuencia acumulada. Y estamos viendo la frecuencia acumulada que hasta la primera clase solo tenemos un dato. Hasta la segunda clase tenemos 1 más 7 datos, o sea 8. En la tercera clase tenemos 8 más 7 datos, me da 15. Y es hasta la cuarta clase en donde tenemos 15 más 8 datos que ya juntamos 23. 23 muestras. Nosotros necesitamos a la muestra que se llame 19.5. Si es en la clase número 3, todavía no llegamos porque acumulado tenemos 15. Pero en la clase número 4, aunque nos pasamos porque es 23, por supuesto que ahí está la medida de posición que andamos buscando. Y después ya nada más es muy sencillo, como lo vimos en el video de la mediana, que te recomiendo ver si tienes alguna duda todavía, y vemos el límite inferior. Determinamos que la cuarta clase es en donde se encuentra el cuartil primero. Aquí es relevante, tanto para este cálculo como para el que se ve de sesgo y kurtosis, para lo que estamos haciendo estos cálculos, que los datos están agrupados más a la derecha. Fíjate que tuvimos que irnos hasta la cuarta clase para poder encontrar a este cuartil. Bien, entonces decíamos que encontramos el límite inferior. Para eso necesitamos, como lo vimos en las primeras sesiones o en los primeros videos, los límites de clase, que es la división del anterior más el que estoy buscando entre 2. Es el promedio de los dos. En este caso es de 250.5 pulgadas cúbicas. Bueno, ese es el LQI. Más, ahora hacemos una división. 19.5 menos la clase anterior. La clase en donde estoy es la que está señalada aquí con color verde. La clase anterior es en donde la frecuencia acumulada es 15, por eso se resta. Entre la frecuencia de la clase que estoy tratando. La clase que estoy tratando es la que está iluminada en verde, entonces la frecuencia de esa clase es 8. Y ya nada más nos queda la amplitud de la clase, que es 50, que quiere decir que la medida que estamos tomando para nuestros datos. De 150 a 200 hay 50 pulgadas cúbicas, de 200 a 250 hay 50 pulgadas, es decir, la amplitud es 50. Así pues, tenemos una resta primero, después te recomendaría que hicieras la división, después la multiplicación por la amplitud y al final hacer la suma. Eso nos da 335.81 pulgadas cúbicas. Muy bien, vamos a ver ahora la clase cuartil 3, es decir, el 75% de los datos. Hacemos lo mismo que en el anterior caso, determinamos en dónde está la clase cuartil. El 75% de los datos, de 78 datos que se hicieron en la muestra, es 58.5. Y así vamos buscando, hasta que encontramos la clase, que en este caso está iluminada de amarillo, en donde con 56 acumulados todavía no llegamos y con 71 nos pasamos, pero sabemos que ahí está el dato número 58.5. que es la medida de posición. Y hacemos lo mismo que en el anterior caso. Encontramos el límite de la clase, encontramos la frecuencia anterior, o sea, de la clase anterior, encontramos la frecuencia de la clase que andamos buscando, lo multiplicamos por la amplitud. Te sugiero que lo hagas para que te dé el mismo resultado. Y así encontramos los dos, el cuartil 1 y el cuartil 3, que estos corresponden al 25 y al 75% de los datos. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues de la siguiente manera. Podemos decir que el 25% de los datos está por debajo de un desplazamiento de 335 pulgadas cúbicas. Lo puedes redondear a 336. O decimos que el 25%, una cuarta parte de los datos, está por encima de 408 pulgadas cúbicas, 408.83. hasta llegar a 500, que es la medida que se hizo de esta distribución.
nos vuelve a dar y arrojar que ese 25%, si empezamos en 100 y el máximo es 500 y el 25% de ellos está por encima de 408, se vuelve a corroborar que esta distribución de frecuencia está más cargada hacia las últimas clases.